Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 18. Juan 1, 9 al 18. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy, hermanos, es domingo, pero es domingo de Navidad. Un domingo especial porque hoy recordamos el cumplimiento de la palabra de Dios cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Navidad, así como empezó en este contexto en Juan capítulo 1, es el evento que dio inicio al cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero un cumplimiento que no vino como el mundo lo esperaba. El mundo esperaba a un Mesías que vendría con el poder de Dios a conquistar a los imperios del mundo, derrocar al imperio romano y traer la paz y estabilidad de un reino que no tendría fin, pero un reino principalmente político y material. Pero no es así como Dios vino a este mundo. Dios vino a este mundo en una noche, en el silencio de la presencia de un bebé. Un bebé al que el mundo ignoró, un bebé al que la mayoría de la gente no puso atención, pero al que los pocos que escucharon el mensaje de ángeles, que creían las profecías de la palabra de Dios, los pocos que estuvieron dispuestos a venir y adorarle en esa noche. Porque cuando la palabra se hace carne, la palabra no viene con gritos, la palabra no viene con fuerza, la palabra viene con la humildad y sencillez de un bebé que nace en un pesebre, con un propósito. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de esta serie de mensajes. La palabra se hizo carne. Hoy es el último mensaje de este pasaje, Juan capítulo 1, que haremos de Navidad. Pero la pregunta que quiero hacerle hoy esta mañana es esta: ¿qué es lo que realmente Cristo vino a traernos la mañana de Navidad? Seguro que muchos de nuestros hermanos y hermanas no están aquí el día de hoy porque hoy es Navidad, ¿verdad? ¿Qué hace uno en Navidad? Nada, ¿verdad? Comemos, descansamos, y si usted se acuerda de su niñez o tiene niños, ¿cuál es el anhelo de los niños en Navidad? Pues los regalos, ¿verdad? Fíjese, estuve viendo en las noticias, una noticia que salió en las noticias es que muchas iglesias evangélicas, de hecho, hoy domingo estaban cancelando sus servicios. Estaban cancelando sus servicios de oración porque algunos de sus pastores decían: no, es Navidad, pásala con su familia. Pásala con su familia. Nada de malo con pasarla con nuestra familia, ¿sí? No, la familia es buena. Dios quiere que la pasemos con nuestra familia. Pero aquí hay algo interesante. Todas las cosas que Dios nos ha dado, aun las cosas buenas, pueden convertirse en cosas malas cuando cambiamos los buenos dones y regalos de Dios y los hacemos ídolos. En una ocasión, en los evangelios, el Señor Jesús está enseñando a las multitudes, está hablándoles de la palabra de Dios. Y allá afuera la gente lo está buscando. Su madre y sus hermanos están fuera buscándole. Alguien viene a buscar a Jesús, le dice a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. ¿Sabe usted qué les contestó el Señor Jesús? Jesús les contestó con una pregunta. Les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y luego, apuntando a sus discípulos, dijo: todo aquel que oye y hace la voluntad de mi Padre, la palabra de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Jesús vino a redefinir nuestras prioridades y vino también a revelar que cuando Dios quiere bendecirnos y darnos cosas buenas, ahí es donde muchas veces tenemos la tentación más grande de cambiar los buenos dones de Dios en ídolos que nos distraen de Dios.
Y esta mañana en Navidad no es diferente. No hay mejor lugar, no hay mejor momento para exaltar al Dios que ha venido a salvarnos que estar con aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. No seremos muchos, pero somos los que somos, por la gracia de Dios. Y el día de hoy, usted pudiera pensar, pastor, es Navidad. ¿No podríamos tener un mensaje nada más que nos haga sentir bien, que nos caliente el corazón tantito, una mañana tan cálida? ¿No podría ser algo inspirador? Algo que nomás nos diga, adelante, paz en el mundo, ¿verdad? ¿No podríamos? ¿Tenemos que hablar de cosas difíciles? ¿Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de esto? Hermanos, Juan capítulo 1 es un pasaje que nos habla acerca de lo que Dios tuvo que hacer para vencer todo lo que nos separa de Dios. Desde el principio dice, este Dios que nos creó, este Dios que nos hizo, este Dios que quiere darnos un nuevo comienzo, entra en un mundo donde Él es la luz, pero estamos llenos de oscuridad. En el principio, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después, este Dios es un Dios que envía sus mensajeros. Envía a Juan el Bautista. No, Él no es la luz, Él vino a preparar un camino. ¿Qué hicimos con su mensajero? Lo rechazamos, lo matamos. Y después, ¿qué hicimos con el Hijo? Lo mismo que con el mensajero. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Navidad es el tiempo que demuestra la bancarrota espiritual más grande del mundo. Porque cuando Dios quiere darnos el regalo de su amor, el regalo de su presencia, nosotros estamos ocupados con cualquier otra cosa, menos con Él. Menos con Él. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que no se da por vencido. Si usted estuvo aquí anoche en el servicio de Nochebuena, anoche hablamos del versículo 14 y vamos a continuar hablando de él hoy. El versículo 14 dice, y aquel verbo, el verbo que es luz, el verbo que quiere traer vida, pero que es rechazado en esta oscuridad, aquel verbo que envió los mensajeros, dice aquel verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía. ¿Quién es este? De quien hablan todos los profetas. Él era primero que yo, es más grande que yo, porque él es el cumplimiento de todo lo que Dios dijo. Y dice después, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver Moisés con la Navidad? Y al final dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, cerca de su corazón, Él le ha dado a conocer. Hermanos, todo el lenguaje de Juan capítulo 1, los teólogos le llaman el prólogo del Evangelio, todo el lenguaje del Juan capítulo 1 es un resumen de toda la historia del Antiguo Testamento, desde la creación hasta la venida de Jesús. Específicamente en el versículo 14, Juan habla acerca del evento más grande que todo el Antiguo Testamento anticipó, la venida de Dios el Salvador. Dios mismo vendría a salvarnos. ¿Qué significa que la palabra se ha hecho carne? ¿Qué significa que Él habitó entre nosotros? ¿Qué significa ver su gloria? ¿Qué significa que Dios nadie lo vea, pero que ahora el Hijo lo revele? ¿Qué significa todo eso? El lenguaje que Juan utiliza aquí en Juan capítulo 1 es un lenguaje que recuerda la historia del Antiguo Testamento, específicamente la historia cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Déjeme recordarle un poquito esa historia. En Éxodo capítulo 19, habiendo sacado Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo trajo al monte Sinaí para hacer un pacto con ellos, una promesa solemne. Ya no iban a ser esclavos. Dios había venido a rescatarlos y hacerlos una nueva nación. En Éxodo capítulo 19, Dios le dijo, si ustedes oyen mis mandamientos, si ustedes obedecen, ustedes van a hacerme un reino de sacerdotes y gente santa. Ustedes van a ser un tesoro especial para mí. Toda la tierra es mía, pero me van a hacer una nación especial si me obedecen. En Éxodo capítulo 20, Dios da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Eso es a lo que Juan se refiere cuando dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada.
En Éxodo capítulo 20, Dios da los 10 mandamientos. Si nunca los ha leído usted en su Biblia, le animo a que usted la abra y los lea, porque no son como a mí me los enseñaron creciendo en el catecismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, Jesús dice que ese es el mandamiento más grande en los evangelios, pero no es el primer mandamiento como Dios los dio en Éxodo 20. En Éxodo 20, versículo 1 es así como dice así: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen o semejanza de cualquier cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. ¿Dios es celoso? Ay, pastor, hoy es Navidad. ¿No podríamos hablar de emociones más bien como de gozo y de paz? ¿Celoso? ¿Qué significa eso de que Dios sea celoso? Bueno, espera un tantito. Cuando la Biblia habla de que Dios es celoso, celoso no es el esposo obsesivo y controlador que nomás está viendo a la esposa a ver si va a la tienda. ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿Por qué? No. Eso no significa. ¿Qué significa eso? Celos específicamente aplicados para Dios, los celos son una emoción de defensa de una relación valiosa y única. Celos es salir a la defensa cuando hay una amenaza que amenaza a un ser querido. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio Dios lo hizo para hacer la unión, un pacto solemne delante de Dios y de la sociedad entre un hombre y una mujer, donde se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe, ¿no? Es el matrimonio, es un pacto que forma una familia nueva. De la misma manera en que una mujer y un hombre se unen en el matrimonio, Dios estaba haciendo un pacto con la nación donde Dios sería su Dios único y ellos serían su pueblo. Cuando, así como en el matrimonio, esa promesa se viola, hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque esa promesa establece la relación y la naturaleza de la comunidad que se forma. Cuando Dios dice que Él es celoso, Dios está diciendo que Él protege a los que Él ama. Él cuida y valora la relación que Él tiene con su pueblo y no nos va a compartir con ídolos. No iba a compartir al pueblo de Israel y no lo hace con la iglesia tampoco. ¿Por qué razón? Porque escúchame bien, detrás de cada ídolo, Dios sabe que hay fuerzas espirituales hostiles a Dios que se oponen a él, demonios. Detrás de cada ídolo siempre hay un demonio. Pablo nos dice eso cuando habla acerca de la cena del Señor. Dice, no quiero que participen de la copa del Señor y la copa de los demonios. Somos más fuertes que Él, lo provocaremos a celos. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Ay, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? Aguántame tantito. Éxodo 19, Dios los rescata a ser esclavos. Éxodo 20 les da los 10 mandamientos. De Éxodo 20 a Éxodo 31, Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel el diseño de cómo es que este Dios que los rescató iba a habitar en medio de ellos. Si nunca lo has leído, te animo a que lo leas. Éxodo capítulo 20 a Éxodo capítulo 31. ¿Qué les da Dios? Les da leyes y les da el diseño del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda en medio del campamento donde Dios viviría con su pueblo. Y en el tabernáculo tenía diferentes secciones. Ahí en el tabernáculo había un atrio general donde había un altar de sacrificio y luego un lugar santo donde había una mesa, donde había un altar de incienso y luego una cortina y detrás de ello el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto de Dios. Dios había provisto una manera de estar en medio de su pueblo sin destruirlos a través de un sacrificio que abriría el acceso a la comunión con Dios. Una imagen de cómo Dios nos iba a rescatar. Pero lo interesante es esto. Mientras Dios le está dando a Moisés y al pueblo de Israel instrucciones de cómo es que Dios va a vivir con ellos, está tomando tiempo. Moisés sube a la montaña rodeada de humo y truenos donde Dios está presente con él y el pueblo de Israel se queda allá abajo. Y el pueblo empieza a desesperarse. ¿Y sabes qué le dice el pueblo a Aarón, el hermano de Moisés? Este varón Moisés que nos sacó de Egipto, ya se le olvidó que el que lo sacó de Egipto fue Dios. Ahora es este Moisés. Este varón Moisés que lo sacó de Egipto, pues ya no sabemos ni qué le ha pasado. Dice, ¿por qué no nos haces dioses que vayan delante de nosotros? En Éxodo capítulo 32 tenemos el episodio del becerro de oro. ¿Te acuerdas? El pueblo de Israel que salió de Egipto con las riquezas de Egipto hizo de esas riquezas un ídolo. Muchas veces tomamos las bendiciones que Dios nos da y las transformamos en maldiciones.
¿Sabes qué hizo Aarón? Formó un becerro de oro y el pueblo lo adoró y dice, el pueblo se levantó a jugar. Las palabras son peligrosas. No estaban jugando a la rueda de San Miguel. Estaban haciendo una orgía en medio del campamento. ¿Qué tiene esto que ver con Navidad? Las palabras, hermano, que te leí hace rato de Juan capítulo 1, donde dice, Él puso su tienda, Él habitó entre nosotros. Literalmente, Él puso su tienda, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Juan está escribiendo Juan capítulo 1 para recordarnos que Dios es el Dios que siempre quiere vivir con nosotros, pero nosotros siempre le damos la espalda. Pero Dios hizo un acto final a través del cual Dios resolvería todo lo que nos separa de Él. Ahí en Éxodo capítulo 32, después de que el pueblo falla, Dios le dice al pueblo, Éxodo 32 y Éxodo 33. En Éxodo 33, Dios le dice al pueblo, a Moisés y al pueblo, ustedes van a entrar y van a poseer la tierra prometida. Yo voy a cumplir lo que le prometí a Abraham. Van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Y no voy a ir con ustedes porque si yo voy, los voy a consumir. Y todo el pueblo en duelo dice, Señor, ¿cómo está la cosa? Si tú no vas con nosotros, ¿cómo va a ser la tierra prometida? Moisés empieza a interceder por el pueblo. Le dice, Señor, somos un difícil, de dura cerviz. Señor, muéstranos tus caminos. Y Dios dice, yo les voy a mostrar mis caminos. Voy a darles mi presencia te va a dar descanso. Éxodo 33. Y Moisés, en un momento de oportunidad y de valor de fe, le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, yo quiero verte cara a cara. Éxodo 33. Déjame preguntarte esto. ¿Cuál es el regalo más grande que podrías recibir tú? ¿Es el cielo? El cielo sin Dios no es más que el infierno. Porque lo que hace el cielo es la presencia de Dios. Y donde Dios no está presente, lo que tu corazón y mi corazón anhela, no está. Dios no vino a traerte algo en Navidad. Dios vino a traerte a alguien y ese alguien es Dios. Y Moisés le dice a Dios, Señor, yo quiero ver tu rostro. Muéstrame tu gloria. Juan dice, vimos su gloria. ¿Sabes qué le contesta a Dios? Moisés, yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Voy a decir mi nombre, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, me apiadaré de quien yo me apiade. Yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Dios es un Dios lleno de gracia y misericordioso. Pero le dice Moisés, pero no vas a poder ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un Dios que se ha revelado a sí mismo a través de los profetas y sus palabras, pero un Dios al que por nuestro esfuerzo humano nunca podemos alcanzar. Pero aquí vienen las buenas noticias de Navidad. Las buenas noticias son que lo que nosotros no pudimos lograr por nuestro esfuerzo, este Dios vino a ejecutar. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una vez más, Dios plantaría un tabernáculo, una tienda con su presencia entre nosotros. Pero esta tienda no será una tienda de objetos, sería un cuerpo humano. Pablo nos dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Los teólogos le llaman a esto la unión hipostática. Dígalo conmigo, unión hipostática. Unión hipostática. ¿Se fija? Ya se siente más inteligente uno. No, no es cierto. Unión hipostática, ¿qué significa eso? Esas palabras significan la unión de las dos naturalezas. ¿Qué naturalezas? La naturaleza divina y la naturaleza humana. En la persona de Cristo, Dios vino a reconciliar y restaurar nuestra humanidad caída. Dios vino a reparar todo lo que estaba mal con nosotros. ¿Y qué fue lo que Dios reparó? Juan capítulo 1 nos dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, le mostró lo que la justicia de Dios es. Y al Dios revelar su justicia, nosotros automáticamente quedamos convictos como pecadores condenados. Pero Cristo vino a cumplir la justicia de Dios porque la ley es un reflejo de su carácter perfecto y de su santidad. Solamente Dios
pudo haber cumplido lo que Dios demandaba. ¿Y sabes qué fue lo que Dios hizo? Dios se sacrificó a sí mismo para que ya no le pudiéramos dar excusas o rechazarle. Dios vino a darse a sí mismo. Aquel verbo se hizo carne. Tú y yo no podemos entender qué significa nuestra humanidad hasta que entendamos qué significa su divinidad, porque Dios nos hizo a su imagen. Y si tú quieres conocer cómo es Dios y quién es Dios, tú tienes que conocer a Cristo Jesús. El Dios de la Biblia es un Dios que ama, que es misericordioso, que es humilde, pero que no cierra el ojo a nuestras injusticias. Él paga por su justicia con su propia vida y nos da lo que no podemos lograr. ¿Sabes cómo le llama eso Dios? Gracia. Jesús vino a traernos dos cosas, gracia y verdad. Jesús va a decirte las cosas como son. En Navidad nos va a sacar nuestros trapitos al sol. Nos va a decir, es un pueblo idólatra y rebelde. Pero no nos va a dejar ahí simplemente. Nos va a decir, y por eso yo vine. Yo vine a tocar a la puerta de tu corazón para que tú me dejes entrar y yo pueda vivir contigo. Piensa por un momento. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere vivir contigo. ¿Sabes por qué? Porque vivir con Dios significa vivir con Él para siempre. Dios quiere vivir contigo porque Él quiere que tú vivas con Él. Eso significa Juan capítulo 1. Tú y yo estamos ocupados con nuestros becerros de oro y Jesús está preparándonos una mansión. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Dice, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento, ver el rostro de Dios significa la muerte. Pero Cristo vino para que por su sacrificio, los que antes merecían la condenación ahora puedan recibir la vida de Dios. Ver el rostro de Dios a través de Cristo ahora significa la vida. Entonces, ¿cuál es el regalo de la Navidad? Acompáñame a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 18. ¿Qué tiene que ver todo lo que te dije hace un momento de los becerros de oro, de la ley? En Navidad, Cristo al nacer vino a traernos el regalo de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿eso para qué sirve? La gloria de Dios, en el Antiguo Testamento la palabra gloria es la palabra kabod y significa algo pesado, algo que tiene sustancia, algo que tiene peso. Todo lo que tú y yo vivimos en este mundo caído es sin sentido, es sin significado, es sin sustancia. Cristo vino a restaurar la integridad de nuestra humanidad, hechos a imagen de Dios, para que podamos ser llenos y reflejar su gloria, la gloria de Dios, la sustancia de Dios. Voy a explicártelo de esta manera. Un autor, C.S. Lewis, escribió un libro llamado El Gran Divorcio. Y en su libro, es una pequeña alegoría. En su libro habla acerca de lo que él vio en un sueño acerca de después de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Y dice, después de la muerte uno va ya hacia el cielo o al infierno. Pero interesante, el infierno, dice, es un mundo como el nuestro, pero todo es gris y transparente. Es como si fuera en la noche, ya cuando está oscureciendo, donde no hay color. Es oscuro, es transparente, puedes ver a través de las personas y las personas son definidas por sus vicios y sus pecados. Hay chismosos que disfrutan su chisme y lo único que quieren hacer es chismear. Hay personas que luchan con la lujuria y lo único que hacen es pensar lo que piensan. Entonces son personas definidas por sus pecados, pero sus placeres son tan transitorios y tan efímeros, sin significado. Todos los días en el infierno hay un camión que sale del infierno a cierta hora y lleva tours, que se lleva a la gente del infierno al cielo. Se los lleva al cielo. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde Dios quiere que los seres humanos estén. Se los lleva al cielo en el autobús desde el infierno. Y cuando llega el autobús al cielo, abre las puertas y dicen, salgan, disfrútenlo. Y la gente del infierno se sale del autobús y en cuanto entran al cielo, ¿qué es lo que ven? Un lugar hermoso con color, luz, plantas, animales, agua, un paraíso hermoso. Pero en cuanto se salen del camión, estos fantasmas, esas personas transparentes y sin significado, sin sustancia, en cuanto salen del camión y pisan el suelo, todo les pica, todo les duele. El pasto
que debería ser algo tan tierno y tan lindo. El pasto siente como si tuviera espinas y agujas en los pies. Todo está tan duro. El aire es difícil de respirar porque todo tiene sustancia. Cuando llueve en el cielo, la lluvia es tal, de tal peso, de tal belleza, tal gloria, que es como si estuviera atravesando balas en ellos. Todo les duele. Porque el cielo está lleno de la gloria y sustancia de Dios, de las cosas que realmente importan, de la vida de Dios. ¿Y sabes qué es lo que la gente del infierno dice? Yo ahí no quiero ir. Yo aquí me quedo con mis chismes, con mi lujuria, con mis ídolos. Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y así como salen en el autobús, la gente se vuelve al autobús y se regresa al infierno, donde la ausencia de Dios, la ausencia de la sustancia y vida verdadera de Dios, los deja en una existencia que más bien parece un no existir, una muerte en vida. Jesús vino a remediar eso. Jesús vino a hacernos todo lo que nuestro corazón siempre ha anhelado, pero que a veces no estamos dispuestos a recibir. ¿Y cómo lo recibimos? Pablo, en 2 Corintios 4 nos dice cómo todo esto encuentra satisfacción. 2 Corintios 4, déjame leer desde el versículo 12 lo que Pablo nos dice. 2 Corintios 4 dice, 2 Corintios 3, perdón. 2 Corintios 3, versículo 12, dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Escucha, versículo 7. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Juan dijo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ver la gloria de Jesús es ser transformado a la imagen de Dios. ¿Y cómo es que yo soy transformado? Aquí está. El gran regalo de la Navidad, ¿sabes qué es? El regalo de Dios viviendo en nosotros por su Espíritu Santo. El único que puede hacernos santo es el Dios Santo. El regalo de la Navidad es que Dios viene a habitar entre nosotros porque por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y nosotros somos su templo. Para el creyente es el regalo más grande del mundo. Tener a Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Para el no creyente, usted abre el regalo de Cristo en la Navidad y no encontró ese iPhone que usted quería. No encontró ese carro, no encontró ese becerro de oro. En lugar de encontrar al becerro de oro, ¿sabe quién encuentra usted? A Dios. A Dios. Y el que no tiene fe en Dios dice, ¿nomás esto? Pero aquel que tiene fe, al mirar a Dios, se da cuenta que teniendo a Dios, lo tiene todo. No le falta nada. Ese, hermanos, es el regalo de Navidad. El Espíritu de Dios viviendo en nosotros que nos transforma a imagen de Cristo para que ya no haya más barreras. En lugar de una cortina que nos separe de la presencia de Dios, porque Cristo dijo, consumado es, y esa cortina se rompió de arriba abajo. Ahora, en lugar de ser muertos, entremos y Dios nos diga, bienvenido a casa, tú eres mi hijo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta Navidad, entrega tus ídolos a los pies de Cristo y dile, Señor, tú eres mi Dios, y yo te adoro a ti. Oremos.
En un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a prepararnos para la cena con un canto, vamos a escuchar un canto. Y mientras tanto, yo te invito a que examines tu corazón. Yo no sé cómo acabaste aquí hoy, domingo de Navidad, pero tú viniste a adorar al Señor. ¿Sabes que Dios eso lo ve? Dios ve nuestro corazón y dice, tú has escogido lo mejor. Hay gente que está ocupada con sus cosas, sus fiestas, pero tú quieres adorar al Señor. Díselo hoy. El Señor, yo estoy aquí porque yo te amo. Yo estoy aquí porque quiero adorarte. Hace un momento escuchamos el testimonio de nuestro hermano Javier. Javier, qué bendición ver lo que solo Cristo puede hacer, vida nueva. A lo mejor tú tienes ídolos que te impiden acercarse a Cristo. Hoy ríndelos. Dile, Señor, yo quiero hoy adorarte a ti. Esta Navidad, quiero que mi vida te pertenezca a ti. Mis dones, mis talentos. No tengo mucho, pero lo que tengo, te lo entrego a ti. Ya me cansé de una vida sin sustancia. Quiero, Señor, ser transformado por tu gloria. Díselo a Jesús, dile. Padre bendito, gracias por esta mañana. Señor, los que estamos aquí queremos levantar nuestra voz en adoración, queremos reflexionar adorándote, Señor. Así que venimos al pesebre hoy recordando que el niño de Belén es el Salvador de la cruz, es el Salvador de gloria resucitado. Te adoramos porque esa palabra se hizo carne para habitar entre nosotros, para que podamos nosotros habitar contigo, Señor. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón. Al venir a la cena, te cantamos hoy, Señor.